Hay una escena en el final de la película del Hobbit que me parece muy poderosa, en la tercera película del Hobbit, cuando una persona le dice a Bilbo Baggins, como que había leído el nombre de un señor llamado Thorin Oakenshield, y le pregunta a Bilbo, ¿quién fue este señor Thorin? Y la respuesta de Bilbo es como primero una pausa, se queda pensando y dice, él fue, y luego dice, él fue mi amigo. Y es muy poderosa esa escena, es al final de la última película. No me acuerdo si está propiamente esa parte en el libro, pero es muy poderosa porque si conocemos cómo se desarrolló toda la relación que tuvieron Bilbo y Thorin, que era el rey de los enanos, en esta película del Hobbit, si nosotros analizamos cómo fue su vida, es impresionante que después de todo lo que pasó, su respuesta fuera definirlo de esa manera. Obviamente terminaron muy bien, y obviamente pues Thorin al final le da unas palabras que son muy conmovedoras, que en la película te pueden hasta hacer llorar. Pero lo impresionante es que fue una amistad muy dolorosa, muy difícil. Fue una amistad en la que Thorin al principio lo recibió a él ni siquiera llamándolo por su nombre, sino que le llamaba maestro ladrón. Y lo entendía como un ladrón, entonces siempre lo veía como con cierta desconfianza. Es una amistad que inició siendo por una especie de interés. Si analizamos y estudiamos mucho el concepto de la amistad, sabremos que hay como tipos de amistades y jerarquías, esto lo hemos hablado mucho. Existe la amistad por interés, que es quizás la peor de las amistades, o por lo menos la más baja. Existe también esa amistad por placer o por ocio, pero arriba de todas está la amistad fundada en la virtud, en el verdadero amor, en la verdadera benevolencia. Y esa es en la que se convirtió esta amistad con el tiempo. Dejó de ser una especie de interés en la que tenía este rey de los enanos para que esta persona le ayudara a conquistar un tesoro que él buscaba, y se convirtió en una verdadera y profunda amistad en la que estarías dispuesto hasta dar la vida por el otro. A mí esa escena me parece siempre muy poderosa, porque Thorin fue un hombre que maltrató muchas veces, que despreció a Bilbo, que, bueno, en fin, tuvo todas unas realidades, pero al final esta amistad se transformó. Y yo creo que esto es clave a la hora de rescatar las amistades. Esto también hay que decirlo, hay amistades que sufren, y sufren por ciertas circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes iniciar una amistad muy bien, pero luego pasa una tormenta. Y en medio de la tormenta que pasan juntos, es posible que haya momentos en los que no se quieran ni ver y se odien, por así decirlo, y sea su peor momento. Pero esa amistad puede incluso transformarse cuando supera la parte del interés, el deseo solamente interesado, porque la tormenta a veces hace que desees un objetivo, un tesoro, y eso hace que compitas hasta con tu amigo, etcétera, y pasa la crisis de la amistad. Pero al final, y lo poderoso es esto, quizá una de las amistades que uno más recuerda, las amistades que uno más guarda en el corazón, es esa con la que pasaste por el infierno, por así decirlo, y permaneciste hasta que saliste de él. Son esas amistades que quedan como selladas por una clase de sello diferente a todos los demás. Son miles las historias, si uno lee, por ejemplo, historia de las guerras mundiales o de las guerras en general, cuando dos personas fueron a la guerra juntas y se selló una amistad como ninguna otra. Por lo general, no hay amistad más poderosa que esa con la que transitaste casi que lo peor, o sea, el infierno, por así decirlo, y permaneciste y saliste de ahí. Esa queda siendo una amistad para siempre. Y eso es lo que pasó, y es una cosa muy linda, porque pasaron por lo peor, pero se permanecieron. Y al permanecer, lograron decir, fue mi amigo, y fue uno de mis mejores amigos. Yo creo que eso es una cosa muy poderosa. Y yo quiero hablar no solamente de la amistad, que es mucho de lo que se puede hablar hoy, sino especialmente del orden del corazón, y como unas luces que pueden permitir no solamente interpretar nuestros tiempos, que es donde hacemos siempre un paréntesis antes de la gran enseñanza, es interpretar nuestros tiempos a la luz de estas grandes enseñanzas. Uno analiza, por ejemplo, y ya hablaremos también del orden del corazón, que es donde quiero aterrizar, pero antes de hablar de eso, quiero analizar los tiempos que estamos viviendo, los personajes y los escenarios que se presentan ante nuestros ojos. Pensemos hoy en el gobierno. En estos días nomás se hizo muy famoso todo esto del Consejo de Ministros, y es impresionante, porque uno se da cuenta cómo hay amistades en realidad ficticias, cómo hay amistades en realidad movidas simplemente por la complicidad. Esto lo hemos dicho mucho, lo dice Cicerón, entre la amistad solo es posible entre gente buena, todo lo demás es complicidad, y uno lo nota. Hoy es como que se exhibió
ese desorden interno que había. Lo que tanto le dicen a uno que los trapos sucios se lavan en casa y no se exhiben y no se muestran afuera, pues cometieron el gravísimo error para mal de ellos, para bien de nosotros, yo creo. Hay que hacer un análisis hoy de este gobierno y decir que quizás si algo consuma el fracaso de este gobierno está en su incapacidad de ser amigos. Pudieron haber pasado la peor noche en medio de crisis. Las crisis se valen, se admiten, pasan en todas partes, sí. Pero lo que no va a ser capaz de sellar amistad entre ellos es que nunca hubo amistad porque siempre hubo solamente y se quedaron solamente en el interés. Estamos ya en la época en la que se está terminando este gobierno, por así decirlo. Estamos en la fase final. Y esa fase final está simplemente agudizando el desastre, estamos viendo el edificio desmoronarse, para mal de ellos, diría yo, para bien del país. Porque esa incapacidad de ser amigos, de conquistar amistades, que es fundamental para la política. O sea, si uno pudiera preguntarle a Aristóteles, muchas formas tiene él de definir la amistad. Con la que respondería, la política, él respondería que la política es el arte de ser amigos. Y de hacer amigos, y no propiamente networking, no propiamente alinear intereses, eso es insuficiente, sino las verdaderas amistades profundas. Y mucho se puede hablar de eso. Hay que hablar, por ejemplo, de la amistad que tuvo un Robert Schuman con Konrad Adenauer, por ejemplo, y cómo fue tan fundamental como dos personas luego de una Segunda Guerra Mundial, donde lo natural era que franceses y alemanes se odiaran y que ese odio fuera casi irreconciliable. Estos dos hombres, Schuman francés, Adenauer alemán, terminan creando un vínculo, generando una confianza entre ellos, cediendo cosas tan sagradas como como tan importantes como la soberanía de cada país para construir una autoridad común, hacer un pacto de acero y carbón que llaman, toda esta realidad que terminó fundando la Unión Europea. Ellos son los fundadores de la Unión Europea. Por supuesto, hoy la Unión Europea es lo contrario de eso. Eso en su momento era valioso, noble, digno y hasta muchos bienes pudo producir. Hoy en día la Unión Europea, siendo ya solamente alineación de intereses, terminó siendo lo que muchos lugares están siendo también la política, simplemente ladrones entre ellos o bandidos entre ellos. Así le llama Benedicto XVI, cuando quitas la moral de la política, dijo él una vez en el Parlamento alemán, ¿qué queda de la política sino una cueva de bandidos? Y estaba citando a San Agustín que decía eso. Ya la política no es más que una cueva de bandidos. Y la realidad es que entre ladrones, no estoy diciendo necesariamente que sean, qué sé yo, ladrones formales, pero sí se vuelve simplemente alineación de intereses, alineación de complicidades, porque ya no hay ese amor mutuo, ese amor honesto. Ya no hay la verdadera amistad honesta entre los líderes, entre los gobernantes. Eso se ha ido perdiendo. Hoy en día ya no existe. Por supuesto, es una cosa que ha existido siempre. Usted analiza el Imperio Romano y nada nuevo hay debajo del sol. O sea, hace 2000 años usted puede encontrar que todas esas cosas funcionaban también. Habían intereses, habían complicidades, odios, competencias, etcétera, violencia, qué sé yo, todo el tiempo uno mataba al otro emperador y ese se ponía, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, pero han existido amistades que han hecho grandes cosas. La amistad es fundamental para la política, es lo que quiero decir, y eso es lo que quedó 100% ausente. Uno ve simplemente intereses de grupos, que los de Laura Sarabia, que los de Francia Márquez, que los de los del M19, que los de esta corriente de empresarios enchufados al gobierno, que los LGBTI, que tienen una parte también súper importante. Todo eso es una especie como de subgrupos que están haciendo fuerzas. Es interesante, hasta el presidente se los decía. Ustedes todos tienen agendas paralelas, etcétera. Al final del día simplemente se están comiendo vivos. O sea, es que no quedó más que la complicidad, y cuando hay complicidad no hay lealtades entre nadie. Y porque ya no hay lealtad a un proyecto común, no hay nada que los inspire. Y por eso estamos viendo su fracaso. Pero no solo eso, también me parece interesante ver un gran fracaso, especialmente del liderazgo de este presidente en el desorden de los amores, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Esto es súper importante y es a lo que quiero como llegar. Hay un desorden inmenso en este presidente y en esta presidencia, en este gobierno, en la jerarquía de prioridades, por ejemplo. A uno siempre le han dicho que uno muchas veces lo que tiene que evitar es no ser luz en la calle, oscuridad en la casa. Y eso es otra forma de decir, hablar de un vicio que existe en la humanidad y en el mundo, nos pasa a todos, que a veces como que somos demasiado, qué sé yo,
fríos, egoístas con la gente cercana, con nuestro prójimo, pero queremos ser excesivamente solidarios con los que están lejos. Entonces, qué sé yo, el día que te visita a una casa, le sirves y le atiendes con unas maneras que nunca atenderías a los miembros de tu familia. Eso te debería decir, hay unas prioridades que no están claras. El orden de los amores es aclarar eso y es decir, yo debo tener una jerarquía de prioridades. Yo debo saber quién es la prioridad en mi vida y primero es mi prójimo. Y esto lo digo porque es muy interesante, porque en estos días hubo una polémica muy grande, especialmente con el vicepresidente de los Estados Unidos, cuando él en una entrevista empezó a decir, es que para mí, decía el vicepresidente, para mí, primero es la familia, el hogar, luego el barrio, luego la casa, luego la ciudad, luego el estado, luego el país, la nación, qué sé yo, y ya por allá al final me preocuparé por los asuntos de un país que está al otro lado del globo, pues. Y la gente le empezó a acusar, porque él dijo que eso para él era un concepto cristiano, la gente empezó a acusarlo de anticristiano, de falto de amor y de caridad, que uno tiene que tener, qué sé yo, solidaridad universal y me deben preocupar todos. Contraste esta actitud del vicepresidente, de J.D. Vance en este caso, con la del presidente nuestro, que en Consejo de Ministros y todo el tiempo está hablando de traer a las personas de Gaza, que qué sé yo, de aliviar el sufrimiento de la guerra en tal país que está al otro lado del universo, que, del planeta, que qué sé yo, de traerla, vamos a ser líderes mundiales de paz y vamos a esparcir el virus de la paz y de la libertad por toda esa cantidad de cosas que seguramente dice el presidente. Y la preocupación tan desmedida que tiene, por ejemplo, hoy, que está bien, que es noble, que uno dice que no, por los niños en Gaza, que la tengo, por supuesto. El problema de eso es la dejadez, el desinterés que luego tiene, por ejemplo, y eso se lo he reclamado a muchos con toda razón, con lo que está pasando hoy, por ejemplo, en el Catatumbo. Estamos hablando de ya centenares de muertos en varios de estos municipios, entre Tibú, Concepción, El Tarra, Acarí, bueno, todos estos municipios del Catatumbo, que eso es una cosa. Estamos por lo menos a más de 50.000 desplazados ya de estos municipios que están yendo a Caña, a Cúcuta. Y eso es una cosa supremamente dolorosa y uno ve además la complicidad, la permisividad, la dejadez del presidente frente a esto y es verdaderamente indignante. O sea, hay cero institucionalidad presente. Hay cero presencia del Estado en estos lugares. O sea, es 100% disputas de poder entre guerrillas, entre el ELN, las disidencias de las FARC, un pedazo del EPL está por ahí, en fin. Y además la complicidad de Venezuela y uno ve, por ejemplo, cómo habla de dignidad ante Estados Unidos y tenemos que ser dignos y no sé qué. Y mientras tanto, frente a Venezuela dicen que hay que estar tratando con Venezuela y amistosamente porque se trata de una cuestión técnica que beneficia al país y por el beneficio del país y de las relaciones del país. Entonces, por cuestión técnica, debemos tragarnos la dignidad y tratarlos bien. Es una absoluta incoherencia, eso se sabe, pero es especialmente un desorden en las prioridades, porque tenés a Venezuela al lado, tenés al Catatumbo aquí mismo, y eso te preocupa nada, eso no es prioridad para ti mientras estás pensando en exportar, qué sé yo, la paz que no tienes en tu país a otro país que queda al otro lado del mundo. Eso es muestra y señal absoluta del desorden que tiene este gobierno en sus prioridades. Y eso tiene un nombre, a mí me encanta. Alguna vez un filósofo que me gusta mucho se llama Peter Kraft, está vivo, es profesor en los Estados Unidos, él le llama eso empatía telescópica, me encanta esa palabra, o también le llama filantropía telescópica, y es básicamente el yo preocuparme por la crisis de la humanidad, por allá lejísimos, mientras que mi prójimo no me importa. Dostoyevsky hablaba mucho de eso, él decía, el problema es que entre más amo la humanidad, menos amo al prójimo. A nosotros nos encantan, y eso especialmente, qué sé yo, al socialista le encanta eso, como la causa abstracta, la causa que le mueve, porque el socialismo parte de una especie de nostalgia de caridad propia en el que, qué sé yo, el ser humano atomizado, el ser humano creado por el mundo liberal, dice preocúpate por ti, crece en tus intereses, entonces el empresario dedícate a lucrarte, le decía al mundo de pronto 100% como liberal, individualista, tú solo, lo que decía Ayn Rand, sociedad no es más que la interacción de egoísmos y es la defensa del egoísmo, decía Ayn Rand, pues estando entonces a partir de como esa nostalgia de amor que el ser humano tiene, un gran empresario podría llegar y decir, yo me estoy lucrando y me siento mal y llegan todos estas globalistas y todo eso, que es un tema que hablamos hace poco con Agustín Laje precisamente, ya en todas estas instituciones globalistas, Foro Económico Mundial y todo eso, y le dicen, lo que tienes que ser es un filántropo,
para curarle un poco la vergüenza y la culpa que siente por lucrarse tanto. Y le dice: a ti, gran empresario, a ti, gran estadista, tienes que ser un filántropo, exportar entonces la solidaridad en cosas que no toques, en cosas que no seas tú quien practique la caridad. O sea, que no seas tú quien se involucre, porque el empresario está visto como un insensible, etcétera. Entonces le meten toda esa agenda de los ESGs, que eso es pura agenda globalista dentro de la empresa, y a las empresas las obligan a meter todo esto, y puros temas de diversidad, el tema de el DEI también, que son las cuotas, digamos, las cuotas de afirmación, lo que llaman discriminación positiva. Entonces es meter personas que estén supuestamente discriminadas a que cumplan roles, pero hoy eso es un escándalo, porque ¿qué tal que pongas a una persona que no se le privilegió la excelencia o el mérito, sino que fue discriminada y que tiene puntos de interseccionalidad, todos esos discursos de izquierda, pero que no tiene las capacidades, pero que lo metiste porque era discriminado? Ponlo a manejar un avión, ponlo a, qué sé yo, a ocuparse de cosas que son centrales, fundamentales, y la gente... A mí no me gustaría que una persona que no tuvo las facultades para el cargo maneje un avión en el que yo esté sentado, por ejemplo. Pero toda esta gente empieza a hacer todo esto, los empresarios y los estadistas también, se les mete esa especie de chip, por así decirlo, de filantropía, a otra cosa que esté por allá lejos en el mundo, que yo no toque, que no me involucre, en la que yo no tenga que hacer caridad, pero en la que esté tranquila mi nostalgia de caridad, porque todos los seres humanos estamos hechos para el amor. Eso lo dice Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad, dice que deseamos más el amor que la misma libertad. Entonces, cuando nos vendieron la agenda de libertad en términos económicos solamente, nos lucramos, nos volvimos súper mega egoístas, nos hizo falta el amor. Llegan los socialistas de hoy, llega toda esta gente y nos dicen a nosotros: miren, ¿saben qué? ¿Por qué no más bien ustedes practican la caridad, pero no la practiquen ustedes el Estado o esta gran ONG internacional a la que solamente tienes que darle tu plata, la va a practicar por ti? Y entonces como que se sienten contentos en su nostalgia de caridad y ya están tranquilos. Y todo eso es un fenómeno al tiempo en el que entonces yo no practico la caridad. La caridad va a estar siempre ausente, la solidaridad va a estar siempre ausente, pero la hace otro por mí. Mientras que lo que está diciendo J.D. Vance, que generó polémica, chistosamente es lo contrario. Ese es el ordo amoris. Y es: yo voy a amar a mi prójimo. ¿Cuánta gente que, por ejemplo, dice: yo, qué sé yo, amo a la humanidad y abrazo la causa feminista y defiendo a las mujeres, y de pronto la abuelita está enferma y dice: no, es que no tengo tiempo para cuidar a mi abuelita que está ahorita en el hospital, y mejor apliquen la eutanasia porque abuelita descansa, vete con las estrellas, lo que sea, barbaridades que dicen hoy en día, para que esa persona pueda dedicarse a viajar y a gastar su tiempo y ser libre, lo que sea? Pero luego la nostalgia de amor le entra y dice: bueno, pues yo de todos modos sí quiero a las mujeres porque le doy me gusta a esta publicación sobre la causa feminista, sobre lo que sea. Y esa es la realidad, ese es el prototipo, ese es el ser humano creado por este mundo globalista, por este mundo anti-raíces, este ser humano desarraigado que se está creando hoy. Y entonces es el desorden en los amores. Y ese desorden en los amores lo ves luego desordenado al punto extremo en casos como este gobierno, donde fue incapaz de resolver las necesidades básicas de la población, de su población que está a cargo de ella, por pretender con recursos propios que además faltan, porque no somos un país rico como para decir que tenemos para irle a ayudar a, qué sé yo, a gas a Palestina, en el caso, qué sé yo, no tenemos recursos para estar inventando eso. Tenemos 40% de pobreza en el país y estamos pensando en exportar. Eso es la cosa más ridícula. Hoy Estados Unidos hace una cosa que no es necesariamente egoísta, es en realidad muy inteligente y muy cristiana, y es decir, por supuesto, esto puede tener un extremo también, y entonces hay una especie de también extremo en este tema de America First, que es básicamente: yo tengo privilegios y yo tengo derechos y nadie más tiene esos derechos. Juan Pablo II dice que la diferencia entre patriotismo y nacionalismo es que el patriota reclama unos derechos para sí, para su patria, pero los reclama también o los permite también para los otros países. El nacionalista apuesta por una supremacía, por una especie de privilegio de su país por sobre otros. No es necesariamente eso, pero lo que sí es que uno sí debe privilegiar lo próximo. Ama a tu prójimo. Y en ese sentido, un gobernante sabio, un líder sabio debería arrancar la caridad, la solidaridad, sus acciones, sus bienes en favor de lo que esté más cercano. Y yo creo que el gran problema hoy de toda la estructura, digamos, del Estado, de nuestro país, especialmente en Colombia hablando, es esa, que hoy el ciudadano aporta un infierno de impuestos, contribuye una cantidad de impuestos, especialmente a cosas que no tienen ni idea en qué se gastan. Hoy en día le estamos estamos gastando unas cosas absolutamente inútiles y que hoy nos estamos dando cuenta. O sea, ¿cómo es que
qué sé yo, con nuestro dinero de nuestros impuestos hoy se haya pagado, qué sé yo, los masajes del Palacio Nacional, el masajista profesional del Palacio, cosas tan absurdas que uno dice, por Dios, muriéndonos nosotros de hambre, por Dios, las empresas sufriendo para salir adelante, para pagar nómina, lo que sea, y estamos nosotros sosteniendo con nuestros impuestos un gasto que además no sabemos dónde se gasta, porque es que el mayor problema es que aportamos a un Estado que no sabemos qué hace con el dinero. ¿En qué sabe uno que se gasta lo que uno contribuye? Y yo creo que eso es un gran problema también. Yo prefiero mil veces, y yo creo que una sociedad mucho más justa es aquella donde lo que contribuyo lo vea y esté cerca de mí. Y por eso, qué sé yo, cuando se hizo, por ejemplo, esta idea acá en Antioquia, en mi caso, por donde vivo, en Medellín, en la ciudad, de la vaca que le llamaron, que es una especie de contribución en favor de un túnel que era acá que el gobierno no quería ayudar. Esas cosas la gente se inspira, se anima y ayuda sencillamente porque las ve cercanas, porque están acá, porque veo que suceden, porque beneficia acá. No significa, qué sé yo, despreciar al más débil. Por supuesto, hay regiones que son pobres, que son muy necesitadas. Ojalá se pudiera ayudar a esas regiones. El problema es que mucho de lo que se contribuye va a Bogotá, va a unos burócratas del Estado y nunca llega ni al Chocó, ni a La Guajira, ni a, qué sé yo, a los departamentos que hoy tienen ciertas necesidades. Eso todo es un problema, eso es todo un desorden. Y ese es el gran problema de nuestro gobierno, que tiene las prioridades al revés. Y eso hay que decirlo, y hay que mostrar que hay un norte distinto. Deberíamos tener líderes que se hagan valer, que estén presentes en los territorios acá, y que les duela esto, y que no negocien con los criminales, que sepan abordar las cosas, que tengan la dignidad donde debe estar, que no sean cómplices de un régimen tiránico como el de Venezuela, etcétera, 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 que ordene todo otra vez. Yo creo que hay un desorden en los amores. Miren nada más el caso. En los Estados Unidos acaban de cortarle el chorro al USAID. Eso es súper interesante. Ahí empezaron a destaparse el montón de barbaridades en las que se gastaban el dinero de financiación internacional de los Estados Unidos. Acá en Colombia, que era una ópera trans que se hacía en una universidad muy famosa de este país. Al punto en que en estos días hasta descubrieron que USAID financiaba hasta medios de comunicación. A Político, que es un medio de comunicación de los Estados Unidos, que opina políticamente, era subvencionado por el Estado. Y la gente decía, ¿cómo es posible que yo con mis impuestos estoy pagando a un medio de comunicación que habla a favor del Estado, del gobierno de turno, en el caso ese, a favor del gobierno de Biden? Es impresionante lo que hoy están destapando y descubriendo con lo que se gastaban esos impuestos. Entonces muchas veces miren que el problema ni siquiera es impresionante. No es que no haya plata, por ejemplo, que a Petro le encanta decir eso, es que estamos desfinanciados, lo que sea. Es que gastan en unas barbaridades. Miren ese Ministerio de la Igualdad, en las ridiculeces en las que se querían gastar eso, mientras que la gente se está muriendo de hambre. O sea, ¿por qué no priorizan lo que es priorizable, hombre? Acabar con el hambre, por ejemplo, en este país. Tenemos por lo menos 11% de población en pobreza extrema. Todo eso debería doler. Bueno, en fin. Y eso yo creo que es una reflexión también personal, y me parece que aquí aterrizo a ya lo personal, el orden del amor. Uno debería ordenar el amor. San Agustín enseña que la paz es la tranquilidad del orden. La paz es la tranquilidad del orden, y yo creo que esto es muy importante. La paz es ese orden de los amores. Cuando uno tiene los amores desordenados, uno nunca va a sentir paz. Por eso la paz es también obra de la justicia, porque es que la justicia es dar orden en cada cosa, darle a cada quien lo que él merece, a lo que es suyo, y no privilegiar a unos, etcétera. Y uno, cuando prioriza lo que no es, cuando uno pone lo secundario de primero, daña todo. A mí alguna vez yo leía un ensayo que me gusta mucho y me sirvió mucho incluso para mi vida espiritual, para mi crecimiento personal. Es un ensayo de C.S. Lewis que se llama Las cosas primeras. Me encantó, si alguna vez lo pueden leer se los recomiendo mucho, Las cosas primeras. Y básicamente lo que este hombre dice, y me gustó muchísimo, es que lo mejor que tú puedes hacer por las cosas secundarias es ponerlas de segundo. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros muchas veces, y esto se ha dicho mucho acá, nos obsesionamos con no perder algo. Hay algo que no quisiéramos perder, algo que nos emociona, que quisiéramos tener, qué sé yo, ese amor humano, esa seguridad por un bien poseído, qué sé yo, ese tesoro que tenemos, eso que hemos logrado, conquistado, esta reputación, quizá también la opinión de la gente. Hay algo que hemos ganado y que luego no queremos perder. Y que el problema es que cuando no lo queremos perder, lo ponemos de primero, lo ponemos de prioridad. Y lo que sucede inmediatamente es que a Dios, que debería ser lo primero, lo empezamos a ubicar de segundo. Y decimos, bueno, yo tengo un espacio para Dios de todos modos, en mi corazón hay un espacio para todos, pero una parte la tiene Dios, que está de segundo.
Y lo que no sabemos es que le hacemos daño a eso secundario poniéndolo de primero. Que lo mejor que podríamos hacer es ubicarlo de segundo. Si quieres no perder algo, lo mejor es estar dispuesto a perderlo, por así decirlo. Si quieres conservar algo, lo mejor es estar dispuesto a no conservarlo con tal de conservar eso que sí es la prioridad, que es Dios. Cuando Dios está de primero, todo lo demás entra en su jerarquía correcta, todo lo demás se ordena, empieza como a ubicarse en su lugar. Yo creo que eso es muy poderoso y acá se ha dicho mucho eso. Coloca a Dios de primero. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo para entonces ganar. Eso es clave y esa es la regla del evangelio más importante, quizá de lo más importante. Si amo mi vida, la perderé. Si pierdo mi vida, la voy a ganar. Y eso es clave. Entonces tienes un proyecto de vida, lo que sea, vas a decir, estoy dispuesto a perderlo. Y hay momentos en los que vas a ser probado con eso. Y hay momentos en los que te va a llegar la oportunidad o el momento de decidir o conservo a Dios. Y llámese Dios no solamente, digamos, de manera abstracta, sino de manera muy concreta es, qué sé yo, sacrificar la moral, renunciar a los principios, hacer algo que contradiga los principios que yo tengo, traicionarse uno y a lo que uno de alguna forma se ha comprometido ante Dios, honrar a Dios con todo eso, o, qué sé yo, lo que he ganado, conquistado, qué sé yo, percibido, lo que me gané con mi esfuerzo, con mi mérito, lo que sea. ¿Cómo voy a perder todo esto que gané? Pues estar dispuesto a perderlo es ganarlo. En todo sentido. Por ejemplo, en la política pasa eso. Hay un momento en el que a un político le toca optar o por decir la verdad o perder su cargo. Y ahí, dice Fulton Sheen, es cuando se restaura la política. Porque se entiende, pensada en la defensa de la verdad, del bien común. Ese que está dispuesto a sacrificar su puesto con tal de decir lo correcto. Ese está hecho a prueba de todo, a prueba de fuego. Ese es el verdadero testigo de la verdad. Y eso es lo que Jesús, hablando de Poncio Pilato, decía, yo he venido y he nacido a este mundo para ser testigo de la verdad. Y eso es empezar a ordenar los amores, es también no obsesionarse con las cosas y también ubicar las cosas en su lugar. Por ejemplo, si en tu familia es poco el tiempo que le dedicas, si estás saturado, qué sé yo, con el trabajo, empezar a organizarlo todo. Hay cosas que son más lejanas y cosas que son más cercanas. Esa persona familiar tuya que amas, que es parte de tu vida central, que tu abuelita, tu tío, tu primo, tu sobrino, tus hijos, lo que sea, ¿cuánto les dedicas? Y a veces uno se engaña, se excusa diciendo, es que yo trabajo por ellos y para ellos, es que yo les dedico el tiempo, es que yo no les dedico tanto tiempo, pero sí trabajo para que puedan tener. Y uno a veces tiene que decir y ser conscientes de que alimentación, recursos y todo eso, hombre, uno hasta a los animales les puede dar eso, hasta a un perrito uno le puede dar alimentación. Pero eso es insuficiente cuando se trata de la persona a la que más amas, cuando es la prioridad de tu vida. Entonces, clave también, y quizá la gran idea que yo quisiera dejar acá, es el orden de los amores. J.D. Vance, entre otras cosas, cuando le preguntaron todo eso, él dijo, pues busquen qué significa ordo amoris. Busquen eso es una cosa demasiado poderosa. Hay que empezar a organizar los amores. El más grande de todos, amor a Dios, pero también ese amor matrimonial. Y luego empezar a ubicarlos, familia, amigos. Hay amores, ahí yo recomiendo mucho leer esa encíclica de Benito XVI que se llama Deus Caritas Est. Hay tipos de amores. Está el amor eros, está el amor agape, está el amor filia y está el amor storge, del que no se habla mucho. C.S. Lewis tiene un libro también que se llama así, Los 4 amores, lo recomiendo mucho. Y él simplemente dice que hay tipos de amores diferentes. El de storge es el amor familiar. El de filia es el amor de amistad. El de eros es el amor que Benito llama posesivo, es el amor de pronto de unidad, de intimidad. Es distinto al erótico, que es quizá con lo que se ha distorsionado, aunque tiene lugar esa parte. El de agape es el amor de entrega, el de oblación, el de caridad, por así decirlo. Esos amores empezar a ubicarlos en su lugar. Mis amigos tienen este lugar, mi familia tiene este, mi matrimonio, mi esposa, mis hijos tienen este, etc. Empezar a jerarquizar los amores y empezar por el propio. Hoy en día nos enseñaron a amar lo abstracto y a olvidar lo concreto. Amo a la humanidad, olvido al prójimo. Eso hay que cambiarlo. La forma en la que nosotros demostramos cuánto amamos es amando el que tengo acá, cerquita, al cercano. Y yo creo que esa es la clave. Y esa es la enseñanza y el mensaje que doy para terminar. Una idea, haz cuenta de tus amores, escríbelos si puedes y ordénalos, jerarquízalos. ¿Quién va primero? Y ese que va primero y de segundo y tercero y así, empieza a ver cómo tienes administrado el tiempo hacia ellos y empieza a priorizar. Eso te va a dar paz. Eso te va a dar alegría. Eso te va a quitar la obsesión por el ídolo, porque a veces ponemos de primero algo y lo idolatramos y lo perdemos. Ubícalo de segundo y empezarás a ganarlo, de verdad. Como Abraham, que cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo, ya Isaac dejó de ser su ídolo y se transformó en su hijo, alegría de su casa, prometida por Dios. Pero Dios tuvo que pasarlo por esa prueba para hacerle ver que no era ídolo, que era amigo, que era hijo. Amar de manera correcta. Hay que ordenar los amores del corazón porque de ahí se daña todo. A veces con buenas intenciones terminamos destruyendo algo
que queremos y amamos. Muy bien, gracias por escuchar y nos vemos entonces el próximo viernes.